Manuel Sanguido, director ejecutivo de Maslina, e Íñigo Paliza, director técnico de esta empresa cántabra. Bienvenidos. Gracias. Bien hallados, Fernando. Bueno, ¿qué es Maslina? Contadnos y a qué os dedicáis. Bueno, Maslina es una empresa de biotecnología que se dedica básicamente a lo que sería una actividad se puede denominar rendering vegetal, ¿no? Que es aprovechar subproductos de las industrias agrícolas. En este caso, nuestro origen era la industria del sector olivarero. Luego tenemos más desarrollos en paralelo con otros tipos de cultivos, ¿no? También como el espárrago o la zanahoria, la patata, etcétera. Pero bueno, es una empresa que nace a partir de, digamos, es el segundo paso de un spin-off de la Universidad de Granada, donde en el año 2006 se empieza a investigar sobre una molécula concreta de potencial, de elevado interés y potencial aplicación en el tema del tratamiento del cáncer, concretamente era del cáncer de colon. Esa empresa se llamaba Biomaslinic, y entre el año 2006 y el año 2009, pues con mucha financiación pública, se hace mucha investigación enfocada sobre todo al área de aplicaciones en humana, con 14 o 15 investigadores de primer nivel de las universidades de Granada, de Sevilla y de Málaga. Y bueno, en el año 2010, con la crisis, se corta la financiación y la actividad se paraliza y la empresa se desmiembra, ¿no? Y surgen varias empresas satelitales, una de las cuales es el germen de Maslina, que era la gente del departamento comercial. Nosotros, fíjate que el sector olivarero no tiene presencia en Cantabria, ¿no? Sin embargo, había personas de Santander involucradas en el área de expansión y desarrollo de negocio, que en el análisis de los datos que se generaron durante el proceso de investigación, pues detectaron una oportunidad en el sector de la alimentación animal, porque es una práctica común hacer pruebas y desarrollos en los modelos murinos con ratones, y bueno, ahí se vieron una serie de efectos de interés económico para lo que sería el sector productivo animal, ¿no? Entonces, a partir de ahí, en el año 2010, entre el 2010 y el 2013, pues las personas que estábamos involucrados en ese área, pues hacemos un esfuerzo de validación y confirmación de esos resultados, muchos ensayos de laboratorio, pequeños ensayos en granjas, hasta que creemos que el modelo ya está maduro como para hacer un desarrollo comercial. Y es en ese año, en enero del 2014, que constituimos Maslina, 3 personas de Santander, y bueno, nos dedicamos a... erróneamente creíamos que ya estaba todo muy maduro, ¿no? Luego nos dimos de bruces contra la realidad. Es un sector muy complejo, con enormes barreras de entrada, con muchos intereses cruzados, etcétera, pero que bueno, que pudimos capear, ¿no? O siendo de la tierra, surfear, y fuimos capaces de poco a poco ir haciendo un desarrollo de aprovechamiento de sus productos del olivar, centrándonos en 2 moléculas, una que es un triterpeno y otra que es un antioxidante. El triterpeno es un ácido graso y el antioxidante, pues un polifenol. Y desarrollando, por un lado, técnicas de productivas de extracción de las moléculas de los subproductos, estandarización y siendo capaces de producir productos finales que pudieran adaptarse al sector de alimentación animal, tanto en rangos de concentración como en precios.
Y por otro lado, en paralelo, desarrollando y trabajando en protocolos de aplicación de esas moléculas a la alimentación animal y a los procesos productivos en distintas etapas, en distintas especies, para ver el rendimiento y los resultados, ¿no? Bueno, eso empezó en el año 2014. Entre el 2014 y el 2017 pues hicimos un gran esfuerzo. La empresa en estos años ha pasado por varios procesos de ampliación de capital. La inversión total acumulada, para que os hagáis una idea, es de más de 5 millones de euros, ¿no? en distintos procesos. Y el caso es que el año 2017 tuvimos la suerte de encontrarnos con un compañero de viaje que era mucho más grande que nosotros y que venía trabajando en la misma línea de investigación, que era una empresa multinacional que se llama Lucta y que estaba trabajando también en los extractos del olivo y aplicados al sector de alimentación animal. Contactaron con nosotros, encontraron interesante lo que nosotros ofrecíamos, nos empezaron a asesorar y a guiar en el proceso de desarrollo, proporcionándonos también recursos de todo tipo, desde de ámbito científico, de ámbito financiero, etcétera. Y bueno, eso hizo que fuéramos afinando y depurando pues tanto la técnica, las tecnologías de producción como los protocolos de aplicación, ¿no? Hasta el punto de que pues eso, nosotros trabajamos con una patente y trabajamos con dos procesos industriales que están, digamos, protegidos bajo secreto industrial, ¿no? Notarizado, y bueno, distintos protocolos de aplicación también propios que nos han traído hasta el punto donde estamos, ¿no? En este proceso el acompañamiento y la relación fue tan buena que Lucta en el año 2017 ya entró en nuestro capital social en uno de los procesos de ampliación y progresivamente ha ido incorporándose y adquiriendo paquetes hasta el año pasado ya conseguir la mayoría, ¿no? Ahora mismo ellos tienen prácticamente el 90% y el resto lo tenemos pues 2 o 3 pequeños socios que aún mantenemos nuestra posición. Yo como biólogo me incorporo para dar ese apoyo científico a la empresa de continuación de todos los trabajos que se habían realizado, ya enfocados más específicamente en alimentación animal, y el resto pues, básicamente lo que ha comentado Manuel, lo que yo he vivido junto con él. Y ahora estáis inmersos en un gran proyecto, el proyecto Olivebiome, pero ¿qué es y qué estáis desarrollando? Pues va en la misma línea de donde nosotros tenemos el expertisement, ¿no? Que es aprovechamiento de subproductos de la industria agroalimentaria. También en este caso enfocados en el sector de la industria olivarera. España es una potencia mundial en el sector olivarero y dentro de la gama de subproductos que se generan, uno de los que mayor cantidad de subproducto produce es el alperujo, ¿no? Que es una pasta húmeda que se obtiene después de los procesos tanto de producción de aceite de oliva como de producción de aceituna de mesa. Ese subproducto, que es un subproducto intermedio, luego tiene distintos aprovechamientos. Con la aceituna nos pasa como con el cerdo, ¿no? Que todos los residuos que se van generando, antes eran todos residuos, ahora se llaman subproductos porque se les han ido encontrando aplicaciones intermedias que hacen que al final el residuo o desecho final sea prácticamente despreciable o no exista, ¿no? Y estamos hablando de aplicaciones en el sector de la industria alimentaria, de aplicación en el sector de alimentación animal, de aplicación en el sector de la energía y otros usos, ¿no? Fertilizantes, etcétera. Bueno, uno de los productos o de los subproductos de que mayor volumen genera el sector olivarero es el alperujo,
hablamos de millones de toneladas. España es una potencia mundial en el sector y había un potencial aprovechamiento sobre lo que había un conocimiento muy básico, que era es un producto rico en fibra, y la fibra al final pues podía ser la base de un producto de aplicación en el sector de la alimentación animal con un enfoque prebiótico. Y bueno, decidimos hacer una propuesta al Ministerio dentro de una convocatoria del Ministerio de Agricultura para la participación de empresas de distintas comunidades autónomas, enfocado puramente a investigación, y lanzamos una propuesta con una serie de socios y nos la aceptaron. Bueno, Sí, si eso es básicamente el proyecto Olive-Biome, como estaba explicando Manuel, contemplaba y contempla el estudio de diferentes subproductos de la industria agroindustrial, no solo de la del olivo, que sí que es uno de los, digamos, de las 7 materias primas que se eligieron, 3 proceden de estos alpeorujos, por eso en el consorcio hay una empresa del sector, como es la cooperativa San Miguel Arcángel, pero también otros subproductos de la industria agroindustrial, como es la avena, la pulpa de tomate, el espárrago, bueno, y otros más, buscando efectivamente su valorización, investigando sobre su fibra. Primero, viendo efectivamente si esa fibra, el potencial prebiótico que tiene sobre la modulación de la microbiota intestinal de los animales y por lo tanto un beneficio en la salud y en su rendimiento productivo, y además de ello ver si somos capaces incluso de aumentar ese potencial prebiótico sometiéndoles a una fermentación con 2 cepas con características probióticas, las cepas en sí, aisladas de la aceituna de mesa. También intentando pues siempre estar ligados al mundo del olivo. 2 cepas que están en la aceituna de mesa corriente, que están de forma natural en el fruto y que se aislaron de allí, ¿vale? Y por lo tanto, pues bueno, también tiene sentido que puedan tener un efecto beneficioso sobre la microbiota de los animales, ¿vale? Y efectivamente, sobre las modificaciones, sobre la modificación de la fibra. Entonces, básicamente consiste en eso, es un proyecto de economía circular, de aprovechamiento de los subproductos, y yo creo que con eso está un poco dicho lo que son las bases del mismo. ¿Y qué socios, además de Maslina, forman parte del proyecto? ¿Qué funciones realizáis cada uno de los socios? ¿Y cuáles son los objetivos principales, diríais, de este proyecto? Bueno, ahí los socios, digamos que se estructuran en 2 niveles, ¿no? Hay unos socios de primer nivel, que son los componentes del consorcio, donde está el FEUGA, que es una fundación de la Universidad de Galicia, que actúa en calidad de coordinador administrativo y lleva toda la parte de comunicación. Luego está Maslina, que es digamos el socio principal, coordinador técnico, y que, bueno, que actúa en toda la parte de diseño, tanto en las fases de producto como en las fases de protocolo de aplicación. Luego está LUCTA, que es el socio, digamos, que lleva a cabo las pruebas de validación y primer concepto, de validación de concepto, y la prueba de validación de producción. Y el cuarto socio es la cooperativa de San Miguel Arcángel, que es la orujera más grande del mundo, ¿no? En ese sentido, en el sector, cuando hablamos del olivo, como cuando hablamos de cerdos o de otros sectores agroalimentarios, España es una potencia mundial y hablamos siempre de los más grandes, ¿no? San Miguel Arcángel es capaz de producir hasta 1 millón de toneladas de este subproducto de alperujo al año, ¿no? Que es una barbaridad, o sea, es un volumen muy alto. Y luego están los socios de segundo nivel, donde lo que se denominan OPIs, o organismos públicos de investigación, pueden ser públicos o privados en este caso,
y que son los que dan apoyo y soporte en todas las tareas científicas, que si quieres comentar tú. Sí, de las OPIs. Dentro de estas entidades subcontratadas, pues por los diferentes socios estaría el Instituto de la Grasa, que es un centro de investigación perteneciente al CSIC, para que, digamos, su actividad dentro del proyecto está enfocada al análisis de la fibra y a su potencial prebiótico. Estaría también la Fundación Andaluza de Biotecnología, que es la que aporta las cepas aisladas de la aceituna y toda la modelización de las fermentaciones con estas cepas de las diferentes fibras de los subproductos escogidos. Estaría también el IRTA, que es un instituto de investigación de la Generalidad de Cataluña, que se encarga de realizar todas las crianzas experimentales en las pruebas de concepto y validación sobre pollo de engorde. Y estaría también la entidad Microomics, que se encargan de todo el análisis de metagenómica de las diferentes muestras que se recojan del epitelio intestinal para ver la composición del microbioma de los animales y cómo pues, estas fibras lo modulan o lo modifican. ¿Y qué cambios conlleva esta investigación que estáis realizando en lo que a alimentación animal se refiere? Por tanto, la pregunta sería cuál es el impacto en las personas. Lógicamente, si la alimentación animal se ve favorecida y mejorada, en las personas que consumimos productos de origen animal también nos afecta, ¿no? Claro, eso es un poco es el paradigma de lo que es nuestra empresa y que aplica también a este proyecto en concreto, ¿no? En el mundo y en la Unión Europea en particular hay una concienciación y una sensibilización desde hace ya muchos años sobre la utilización de medicamentos y antibióticos tanto en los propios tratamientos de humana como en el sector de alimentación animal, donde se utilizan masivamente por los efectos secundarios que producen, que se convierten en los de mayor interés, ¿no? Y concretamente hay un efecto de promoción del crecimiento y garantía de rentabilidad de las producciones que hacen que, para que te hagas una idea, en volumen de unidades, que no en volumen de facturación, porque los precios en el sector de alimentación animal son muy distintos de los del sector de aplicación en humana, pero se consumen entre el 65 y el 70% de todos los medicamentos que se producen a nivel mundial. Van destinados al sector de alimentación animal por este interés que comentamos de efectos secundarios, de promoción del crecimiento, etc. Este proyecto y los productos que nosotros producimos, que son productos de origen natural, van destinados sobre todo a la sustitución de medicamentos y antibióticos. ¿Eso en qué se traduce? Se traduce en que los productos, los animales, cuando se llevan al matadero y los productos que se generan a partir de estos animales, ¿no? La carne en concreto, va a tener menos trazas o residuos de medicamentos y antibióticos, que son el origen del problema sobre el que la Unión Europea y el mundo en general, ¿no? Sobre todo en los países más desarrollados, están muy sensibilizados porque genera resistencias y una estimulación, sube en el umbral de estimulación de la respuesta inmune, y eso provoca que luego las personas, cuando padecemos una enfermedad, cualquier persona toma un medicamento y dices, coño, esto parece que no me está haciendo efecto, ¿no? Que no me está paliando pues, los efectos o curando un medicamento o un antibiótico, y es precisamente porque nuestro sistema inmune está preestimulado como consecuencia de este uso masivo de antibióticos y medicamentos en la alimentación animal. Entonces, este proyecto va orientado directamente a eso, a alternativas al uso de medicamentos y antibióticos en la alimentación animal. No sé si quieres completar. Sí, complementar un poquito a lo que ha comentado Manuel con el tema de las resistencias a antibióticos. Las resistencias a antibióticos, además de por los residuos que pueden dejar en la carne, que eso
se podría corregir, pues igual dándolo solo, y se intentó corregir dándolo en fases tempranas, digamos, donde luego ya el antibiótico, pues digamos, haría que desapareciera el residuo del tiempo, y entonces luego en la carne final pues no está el residuo. Pero el problema es que no se soluciona ahí el tema de las resistencias a los antibióticos, porque simplemente el que los patógenos o el ambiente microbiano de una granja o un patógeno de los patógenos animales estén en contacto con estos antibióticos, además muchas veces a dosis que no son las efectivas propiamente para combatir la enfermedad, sino que se buscan otros efectos, como son la promoción del crecimiento, etcétera, hace que ahí el patógeno o la bacteria en contacto con el antibiótico genere una resistencia, y aunque esa bacteria o ese patógeno no sea propiamente un patógeno para las personas, para los seres humanos, las bacterias, digamos, entre sí, entre cepas, entre especies, son capaces de compartir las estrategias de defensa. Entonces, un patógeno para el cerdo que ha desarrollado una resistencia puede transmitirlo a un patógeno para el ser humano, y entonces producir un problema grave de salud humana, por lo que ha comentado Manuel, porque antibióticos que hasta hace 15, 20 años funcionaban perfectamente, se está empezando a ver que o no funcionan con la potencia que funcionaban antes, entonces la enfermedad luego requiere hacer antibiogramas, se retrasa lo que es propiamente por parte del médico, no el diagnóstico en sí, sino la prescripción del antibiótico adecuado, y por lo tanto el tratamiento también se retrasa. Y bueno, esto es un problema de salud, grave de salud, y que sobre todo si esto no se corta, podemos vernos dentro de 30, 40, 50 años como antes de la invención de la penicilina, que ese sería del descubrimiento de la penicilina. Y por acabar ya de dar la explicación, este es un problema conocido desde hace ya mucho tiempo. De hecho, en la Unión Europea, antes mencionaba, ¿no?, los países más desarrollados han sido los primeros en promulgar e intentar implementar medidas correctivas, ¿no? Estados Unidos o América del Norte, Japón, la Unión Europea conocen este problema desde hace tiempo. Desde el 2002 hay una directiva a nivel europeo que promueve la reducción progresiva del uso de medicamentos y antibióticos en alimentación animal, hasta el punto de que anteriormente se aplicaban con carácter preventivo. Eso ya se prohibió y solo se pueden aplicar con carácter correctivo, es decir, si se detecta una enfermedad, pues sí se autoriza con una prescripción veterinaria a administrar una serie de medicamentos que, como bien explicaba Íñigo, luego están sujetos a un periodo de retirada, que eso también está establecido por la normativa, para evitar todas esas trazas, pero aún así quedaban, y bueno, todo lleva una problemática asociada, ¿no? Aunque esa directiva existía, luego, como todas las directivas europeas, tienen que transponerse en leyes, y ya luego, cuando se publican las leyes, tiene que venir la parte de supervisión y control administrativo, que es lo que hace que se cumplan efectivamente, ¿no? Todo ese proceso ha llevado más de 20 años, pero lo cierto es que desde el 2024, yo creo que es, ¿no?, ya hay una implementación efectiva de esa retirada de medicamentos y antibióticos de alimentación animal, y eso ha abierto la puerta a todos estos productos alternativos de origen natural, ¿no?, entre los que están los que nosotros fabricamos. Esta es ahora mismo en la segunda fase de ejecución de este proyecto. ¿Cuáles son los plazos? Y bueno, me gustaría también preguntaros, para terminar casi la entrevista, nos quedamos sin tiempo, si este proyecto sentís que puede sentar las bases de un nuevo modelo en algún campo. Vale, con respecto a la ejecución del proyecto, estamos ya en el segundo periodo. El proyecto contemplaba 2 periodos de ejecución, uno que iba hasta abril de 2025, que lógicamente ya lo finalizamos, y el segundo periodo de ejecución que finalizará, Dios mediante, en abril de 2027. Ahora mismo, a nivel técnico, ya se hizo la evaluación de la fibra de los subproductos seleccionados para el proyecto, se seleccionó aquel subproducto que tenía un mayor potencial de su fibra, un mayor potencial prebiótico.
Se trabajó en toda la modelización en laboratorio para la fermentación sobre ese subproducto de las cepas de la aceituna, ¿vale?, que habíamos dicho, aisladas, los 2 lactobacillus, y ya incluso se ha hecho durante el último trimestre de 2025, se hizo todo el escalado industrial, ¿vale?, para la producción de los lotes de producto fermentado para poderse luego evaluar en animal, y estaríamos en ese punto. La evaluación animal contempla dos baterías de ensayos, en cerdo y en pollo, unos primeros ensayos con un número más reducido de animales, que los llamamos ensayos de concepto, y después de esos otra batería de ensayos con un mayor número de animales, que les hemos llamado ensayos de validación. Estos ensayos se producen tanto en pollo de engorde como en lechones, durante la fase posterior justamente al destete. Estamos ya los ensayos de concepto, los de pollos ya han finalizado, si no lo están haciendo en esta semana, los de cerdo comenzaban también más o menos en estas fechas, y los ensayos de validación se harán en el verano, aprovechando el estrés calórico por las altas temperaturas que hay en ese periodo del año, que es también una dificultad para el desempeño productivo y la salud de los animales, y por lo tanto también pues evaluar los productos con ese desafío. Y digamos que eso ya nos debería de llevar, luego con todo el análisis, que hay mucho que analizar, de datos productivos, de todas las muestras recogidas, de la metagenómica que comentaba del microbioma, pues todo eso nos deberá llevar ya pues hasta ese abril de 2027, donde pues eso, si va todo bien, pues habremos finalizado el proyecto con los resultados que se obtengan, ¿no? Sí, y respecto al modelo, yo creo que más que plantear un modelo nuevo, ¿no?, de colaboración, lo que hace es evidencia la eficacia de un modelo que está preestablecido, pero que muchas veces no se utiliza, ¿no?, que es eso, el aprovechar la colaboración de público-privada, en este caso acogiéndonos a una financiación pública, porque es una fase de investigación pura y dura, pues una serie de empresas privadas y organismos de investigación nos hemos unido para hacer un desarrollo que tenga un aprovechamiento industrial y comercial, ¿no?, y que al final todo eso pues redunda en contribuir a la riqueza del país, ¿no? Es un modelo que funciona, y yo animo a todas las empresas privadas a participar y apoyarse más, sobre todo en todos estas investigaciones de las universidades y de los organismos públicos de investigación, que tenemos gente de primer nivel, punteras en muchos desarrollos, y que están infrautilizados, ¿no? Hay mucho conocimiento que no se está aprovechando. Pues Manuel Sanguido, director ejecutivo de Maslina, e Íñigo Pariza, director técnico de esta empresa cántabra, muchísimas gracias por aportarnos luz sobre el proyecto Oliver Biome, sobre los proyectos que lleváis a cabo y sobre vuestra tarea del día a día, y mucho éxito con este y con todos los proyectos. Muchas gracias a Muchas vosotros. gracias, Fernando. Vale.